Es evidente que este 2025 no va a pasar a la historia por sus noticias positivas, pero también tenemos claro, y así lo dice la historia, que jamás los odiadores y los esparcidores de odio han conseguido solucionar nada. Al contrario, lo que pasa es que añaden más problemas a los problemas que ya tenemos encima. Así que cuando la gente deje de escucharlos, y eso va a pasar más pronto que tarde, lo importante es que tengan un lugar al que mirar y sepan que existen alternativas. Toca hacer un ejercicio de autocrítica y hacerlo mucho mejor para que cuando eso suceda seamos capaces de transmitirles que efectivamente otro mundo más justo, solidario y sostenible es posible. Bienvenidos a Noticias Positivas, donde precisamente te contamos que otro mundo va a ser posible y lo haremos entre todos. Y hoy vamos a hablar del que ha sido probablemente el último evento ambiental relevante del año y ya estamos con Antonio Lucio, que es el presidente de la Fundación Conama. Por lo primero, Antonio, muchas gracias por darnos noticias positivas. Pues gracias a vosotros por dar eco a las noticias positivas que se generan en encuentros como los del CONAVA. Que son muchos porque todo lo que pasa en los Conamas, tanto en nacional como en local, pasan muchísimas cosas, así que la verdad es que es bastante complicado hacer un resumen de lo más importante porque son muchísimas cosas importantes. Pero bueno, comenzando por el principio, precisamente este pasado 5 de diciembre se ha concluido esta nueva edición, en este caso del Conama local, perdón, en Viladecans. Pero bueno, dio mucho de sí, Antonio, ya sé que es complicado, pero ¿con qué te quedarías tú de este Conama local? Me quedaría con, con el contraste de alcaldes y de concejales que están trabajando en municipios de todos los tamaños y que cuando están juntos y comparten inquietudes y comparten eh, pues el balance de sus proyectos, sienten entre ellos una especial complicidad, identificación, que no tiene que ver nada con lo que suele ser el escenario mediático, exhibicionista, polémico, polémico exhibicionista, ¿no? Sí. De lo que se suele considerar como política. Los alcaldes, las alcaldesas, en el CONAMA local, cuando hablan de las cuestiones de energía, de las cuestiones de la calidad de vida de sus calles, de sus parques, de sus jardines, de los desafíos de cómo desplazarse, moverse, de la calidad de aire, de todas estas cosas, del agua, pues resulta que ellos tienen que enfrentarse directamente a estas cuestiones y se encuentran a sus vecinas, a sus vecinos en la calle, les abordan, no pueden decirles esto no es mi competencia, es de la otra administración, porque más allá de lo que son propiamente las competencias municipales, como me decía una alcaldesa en Viladecans, dice, es que todo es de nuestra incumbencia. Eso genera una actitud, un ánimo, un espíritu, una manera de ser, que es en sí mismo una noticia positiva, que es estimulante, que es reconfortante ver esa manera de abordar los problemas comunes que son complicados de ese modo, de un modo constructivo, de un modo esforzado, de un modo discreto, ambicioso, sincero. Hay un componente muy genuino de preocupación por el interés común cuando a quienes escucha son a los alcaldes y no están en un set dando un mensaje que está preparado, sino que están hablando entre ellos y reconocen el valor y se reconocen la inspiración y cómo aprenden unos de las otras, sean pequeños, sean grandes, sean rurales, sean urbanos, sean predominantemente de un color o de otro color político. Y eso, ese mensaje, esa sensación es muy reconfortante y genera esperanzas.
sinceras y genuinas. Quizá es muy interesante y yo creo que muy simbólico que ha sido esta edición del CONAMA local en la de Cannes. Es que yo creo que es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? No sé si tanto entre el gran público, pero en temas de sostenibilidad urbana, Viladecans, con todo lo que ha construido su agenda urbana, su política de sostenibilidad, de cómo tienen que ser, de cómo, y qué servicio tienen que dar las infraestructuras verdes dentro del municipio, pues quieras que no ha servido también para que la gente vea esa parte buena, porque pensando en lo que dices tú, en los gestores municipales, es que casi siempre es complicado, ¿no? Gestión municipal ambiental, pues al final, que si tasas de basura, que si residuos, que si tal, es ingrato, o sea, es duro, salvo cuando hay a lo mejor, bueno, que te toque, es verdad que ha habido muchos proyectos de renaturalización y tal en los últimos años en algunos lugares, no en todos, y eso siempre queda bien, es bonito cuando se renaturaliza una zona verde, ¿no? Pero quitando de eso, es verdad que la política, lo que se hace a nivel municipal, es complicado, es arduo. Entonces, bueno, Viladecans quizás es un ejemplo de que se puede hacer otras cosas más inspiradoras, ¿no? Y no tanto que al final provoquen ese malestar, esas críticas de los vecinos, ¿no? Sí, desde luego en Conama estamos eh, muy contentos de todo este tiempo de preparación hasta llegar a lo que es propiamente los 3 días del evento, pero que detrás hay mucho trabajo, mucha preparación, no en lo que se refiere al evento, sino a los contenidos, ¿no? A los grupos de trabajo que están eh, pues, trabajando, como dice su Sí. propio nombre, y compartiendo información, conocimiento, identificando qué es lo más prioritario, qué enfoques, para que cuando llegue el momento del evento, lo que se pueda trasladar tenga el mayor valor posible. El caso es que esto que lo hemos vivido en Viladecans, pues en Viladecans concurren cosas muy especiales. En relación a otros conamas locales, es la primera vez que lo hacemos en una ciudad que no es capital de provincia, porque han tenido lugar pues, en Sevilla, en Vitoria, en Toledo, entre otros lugares, y le damos una importancia grande porque las cosas no se acaban en las capitales, ¿no? A veces el reproche que se hace a las capitales de los países, de Londres, París, Madrid, y además desde hace décadas, es un reproche que se reproduce cuando se refiere a la capital de la comunidad autónoma, ¿no? Pensamos en Castilla y León, Andalucía, que son grandes comunidades autónomas, incluso la propia Cataluña, entre otras, pues se reproduce también una cierta crítica a que el foco se ponga en la capital. Y si descendemos a la escala provincial, se vuelve a reproducir esa crítica. Y es muy importante en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, la idea de la capilaridad. Yo creo que la idea de la capilaridad es esencial, con lo cual el hacer el CONAMA local en una ciudad que no es capital es una demostración, un ejercicio de apuesta por la capilaridad. Por otro lado, es la primera vez que hacemos el CONAMA local en Cataluña. No lo habíamos hecho nunca, lo habíamos hecho en el País Vasco, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, entre otras comunidades autónomas. Y también es algo a lo que damos mucha importancia. Viladecans, además, es de esas ciudades del área metropolitana de Barcelona donde se pone de manifiesto la importancia de las diputaciones provinciales. A veces se hacen declaraciones muy frívolas y muy indocumentadas sobre la importancia de un papel y de otro. Y las diputaciones provinciales, desde el punto de vista de esa capilaridad y desde el punto de vista de superar los focos de protagonismo de las sucesivas jerarquías capitalinas, pues son muy importantes. Y nosotros hemos sentido esa implicación y esa inteligencia de la Diputación de Barcelona, como lo hay en otras diputaciones del resto de España. Bueno, por todo esto, pues nos parece muy valioso y se ha puesto de manifiesto. En todo caso, cuando uno llega a Viladecans en tren, en mi caso, pues yo
Fui en tren desde el centro de España, Segovia, Madrid, que es las dos ciudades entre las que me muevo, ¿no? Y llegué a Barcelona en el AVE y ahí mismo tomé las rodalías que me llevaron a la estación de Viladecans. Es parte de la estación y ya estar viendo detalles de buena gestión, Ajá. detalles relacionados, pues, bueno, y hay una estación muy bien construida de bicicletas, incluso aparcamientos de bicicletas con seguridad para bicicletas privadas, no solo servicio de bicicletas públicas, los carriles bicis. El tema de las bicicletas, la movilidad, en relación con la movilidad, que es uno de los campos en los que he tenido más dedicación y sigo teniendo dedicación, las bicicletas desde el punto de vista cualitativo son de una enorme importancia. A lo mejor cuantitativamente aportan poca cuota modal al conjunto de los desplazamientos, pero es un bioindicador, podríamos decir metafóricamente, de buena gestión. Sería el introducir infraestructuras ciclistas, el dar oportunidad para que haya esa opción de movilidad ciclista al que esté en condiciones y en disposición, requiere una pequeña gobernanza, una gestión de los pequeños detalles que cuando uno lo ve tiene la sensación de que hay una buena gestión que trasciende lo que es propiamente la bicicleta. Una cultura, ¿no? Un cambio cultural, de alguna manera. Sí, pero además del cambio cultural de lo que es el uso, Mm. eh, y que las bicicletas tengan su opción, implica regular, no regular, implica eh, un tratamiento general de lo que son las redes y los espacios de movilidad. Hay un ejemplo que me gusta poner en relación con ello desde hace mucho tiempo, es cuando en los años 70 se hace un esfuerzo muy grande para sanear los ríos o los lagos o los estanques de los entornos urbanos. Hay un momento en que cuando esas aguas ya están limpias, se han regenerado, los alcaldes de entonces hacían una ceremonia simbólica que consistía en lanzar unos patos al agua. Si esos patos sobrevivían en el río y sobrevivían en el lago, en el estanque, quería decir que ese agua estaba limpia. Se habían hecho muchas cosas que no eran visibles para llegar a tener ese agua limpia, había esfuerzo, trabajo invisible, pero el patito era el bioindicador de todo eso. Pues la presencia de los ciclistas en el viario tienen ese elemento cualitativo. Tiene un mérito especial dar posibilidades a carriles segregados o bien en caminos de coexistencia o calles de coexistencia cuando van a una velocidad lenta y está asegurada pues la seguridad de unos y de otros. Todos esos detalles son los que percibí según llegaba de Viladecans. Luego ya supe de todo el trabajo que estaban haciendo en materia de residuos, en materia de energía, por supuesto, en materia de infraestructuras verdes. Pero en relación con infraestructuras verdes, que fue uno de los 4 o 5 grandes temas que se trataron en el CONAMA local, recuerdo precisamente a la responsable, a la técnico directiva de Viladecans en esta materia, que ella decía, bueno, aquí estamos entre especialistas y utilizamos el término infraestructura verde, pero hagamos una idea que estamos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, con la gente en general, no podemos utilizar Claro. esas, denominaciones. Hay que tener una capacidad de comunicarse con ellos de manera más clara y además de escucharles, de que te escuchen, de interactuar. Y es uno de los grandes riesgos que estos temas que tienen que ver con lo más cotidiano y con lo más eh, y con lo que tiene que ver con la vida diaria de todas las personas, parezcan materias alejadas, parezcan materias propias de técnicos, porque se utiliza un lenguaje de origen técnico y
y me pareció muy inteligente. El caso es que nada más llegar a Viladecans ya veía detalles de buena gestión, y cuando acudo a las primeras sesiones, en la primera sesión de infraestructuras verdes, veo ahí a un técnico con un sentido común, con una sensatez extraordinaria, explicando además las cosas que estaban haciendo en el municipio en torno a los centros de salud, porque es verdad que se desarrollan planteamientos, visiones en torno a lo que en inglés es One Health, ¿no? La Sí. salud del planeta, la salud de las personas, pero no podemos ir por ahí hablando de One Health, no podemos ir por ahí haciendo teorías abstractas ni planteamientos estratégicos. La importancia es cuál es la calidad de vida saludable en torno a un centro de salud donde se hace asistencia sanitaria. Cómo eso se pone de manifiesto, cómo eso se hace, cómo eso se vive, cómo eso se percibe. Y, y volvemos a la capilaridad, porque si descendemos dentro de una ciudad de una cierta dimensión a la escala de barrios, pues es en el barrio donde hay ese hábitat de sociabilidad de vecinas, de vecinos, de escolares, de gente mayor, que son los que perciben, los que hacen también sus recomendaciones, eh, aquellos cuya experiencia es la que hay que tener en cuenta para el diseño urbano, para la integración de esas cosas que a veces vienen de muy arriba o financiadas de muy arriba, pero solo son realidad cuando se plasman en un municipio, y yo diría más en concreto en un barrio. Y todo eso se percibe en el CONAMA, y Viladecans era eh, un gran escaparate de todo esto. Yo tuve la suerte de escuchar al alcalde de Cannes en el Foro de las Ciudades y se habló de cómo se construyó no solamente la política, sino desde la base de esta agenda urbana que prioriza mucho la participación de la ciudadanía y luego cómo se nota ese enfoque en todo lo que hacen, ¿no? Esto que yo creo que es de lo más característico de ellos y de lo primero que se habla cuando se habla de Viladecans en estas cuestiones es este famoso plan Viladecans del 330-300, que al final es una herramienta de comunicación magistral, porque significa 3 árboles que puedas ver de tu casa, 30% de cobertura vegetal, pero no estamos hablando de cobertura vegetal de la localidad, sino de 30% de tu barrio, o sea, enfocado que cada vecino tenga 3 árboles cerca de su casa, 30% de cobertura vegetal en su barrio, en su entorno más cercano, y que esté cada vecino a menos de 300 metros, ¿no? De ahí lo de 330 a 300, a menos de 300 metros de una zona verde, digamos, de calidad, ¿no? Pueda ser un Sí, parque, ¿no? Que esto, más allá de una regla mnemotécnica, es un instrumento de comunicación muy bueno y que sirve para que el vecino vea y se haga una idea muy visual de lo que significa esta manera de hacer política, ¿no? Y es que esto es lo que necesitamos porque más allá de la importancia de toda esta gestión, es verdad que hay veces que cuesta bajar los mensajes ambientales en general. No te digo ya los que tienen que ver con la planificación territorial a los vecinos, ¿no? Y quizá también, no solamente me refiero a cómo lo están haciendo, sino a cómo lo están trasladando a la sociedad, uh-huh. quizá es un ejemplo, ¿no? Desde luego. Bueno, antes de nada quería decir que ahora es alcaldesa, Ah, porque vale, quien esto fue era hace un par de alcalde años. pasó a otras responsabilidades, que es el responsable de Rodalías, y ahora es una alcaldesa, y también estaba la teniente de alcaldesa, que se ocupa de estos temas. Y efectivamente hay, es muy importante, ¿no? Y sí que es un ejercicio de buena gestión pública el encontrar elementos que no solo son de comunicación, sino que son elementos de, de orientación de la política de las pequeñas cosas, pero es que son esas pequeñas cosas las que acaban permitiendo que se construyan las grandes.
De manera que ese 330-300 permite a los vecinos, en realidad permite a los vecinos dialogar con el ayuntamiento y al ayuntamiento dialogar con los vecinos. Es un lenguaje donde las cosas del mundo de la vida conectan con las estrategias y con los sistemas de acción pública. Y, Es que eso es lo que tiene que ser. exacto, Es es que es lo que así. tiene que ser. Es lo que tiene. Yo recuerdo, me viene a la mente desde que me has hecho la primera pregunta, un, una portada de esta revista que tiene proyección global, la revista Time, ¿no? En la primavera del 2005, luego explico por qué tengo tan en mente esa portada, incluso guardo ese número en papel, lo guardo todavía, y había como en forma de escorzo 5 especies de superhéroes, ¿no? Ponía mayor, alcaldes, y ponía debajo los estadistas del siglo XXI. Y entre esos 5 héroes alcaldes estaba el de Londres, el de París, el de Roma, el de Berlín y la alcaldesa de Estocolmo. En aquel momento yo trabajaba en el proyecto olímpico, en la primera candidatura olímpica, con la responsabilidad de medio ambiente y sostenibilidad. Estábamos trabajando en un folio en blanco, una red de muchísimas personas, digamos, círculos concéntricos de personas implicadas de todos los sectores, ¿no? En tratar de aprovechar esa oportunidad, esa entrada oportunidad para avanzar en las cosas que ya estaban en marcha. El caso es que me daba apuro que no estuviera el alcalde de Madrid porque estaban nuestros 2 grandes competidores, estaba el de París y estaba el de Londres. Y por eso compré la revista, por eso la guardo, pero el cuerpo de la revista venía a decir que los desafíos a los que se enfrentan los alcaldes en el siglo XXI son los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y, y muchos tienen que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad en un sentido muy amplio, con la calidad de vida de las personas en los entornos locales. Y decía aquel artículo que lo que podía ser de Gaulle o de Gasperi en Italia o el famoso Adenauer en Alemania o Churchill, bueno, manejaban esa especie de iconos de los estadistas del siglo XX y dice, bueno, pues el equivalente en el siglo XXI son los grandes alcaldes que son capaces de enfrentarse a esos grandes retos. Mi matiz sería no solo los alcaldes de las grandes capitales metropolitanas, sino el pequeño alcalde, el mediano alcalde. En realidad todos los alcaldes y todas las alcaldesas son grandes, pero me refiero de los municipios de pequeño tamaño, ¿no? Hay grandes alcaldes, hay grandes alcaldesas en municipios de pequeño tamaño, de gran tamaño, y cómo con la capilaridad vamos construyendo masa crítica, aprendiendo, conociendo. Y Conama Local es eso, y Viladecans es un ejemplo de ello, pero al lado de Viladecans está Gavà, está Castelldefels, y muchas de las cosas que contaban no las hacía solo Viladecans, sino que las hacían en colaboración con estos otros municipios vecinos. Eh, y bueno, ese es el reto, en eso estamos. Yo recuerdo también, volviendo a cosas que son orígenes y que son pilares y fundamentos, cuando en la cumbre de Río 92, que es el punto de partida Sí. de digamos, de la gran oleada de gobernanza en materia de sostenibilidad, con el precedente de Estocolmo 20 años antes, con pilares previos como es el informe Brundtland del 87, pero en la cumbre de Río 92 estaba clarísimo, existía una lucidez absoluta que todos los grandes retos globales que se estaban poniendo en marcha a través de los convenios marcos que ahora siguen funcionando con sus conferencias de las partes, sus COPs, que ya vamos por decenas, exacto, pues en aquel momento el documento resumen de la cumbre de Río, que se llamó Programa 21, también se lo llamó Agenda 21, Programa o Agenda 21, tenía un capítulo 28. El capítulo 28 venía a decir que nada de lo que se pretendía, nada de
de los desafíos a los que nos lanzábamos en ese momento se podría hacer si no había una sólida acción en la escala local, en la escala de las comunidades locales. Y además, entendiendo que en esas comunidades locales la actuación tenía que tener una inteligencia que implicaba que estuvieran implicados, valga la redundancia, la ciudadanía, los sectores en toda su diversidad, que hacía falta el conocimiento riguroso, científico, lo cual llevaba a lo que luego en las metodologías de esa acción de escala local se llamaron los diagnósticos objetivos, donde eran datos recogidos, evidencias, constatados, estadísticas, pero también los diagnósticos subjetivos, cualitativos, ¿no? A esta acción a la escala local, pilar imprescindible para los grandes desafíos globales, es a lo que se llamó Agendas 21 locales. Ahí empieza. Las Agendas 21 locales enseguida tuvieron un impulso enorme en Europa. Hubo una gran conferencia de ciudades y municipios en la ciudad danesa de Aalborg, donde se lanzó un documento simbólico que era la Carta de Aalborg, que se utilizaba como punto de partida solemne para el inicio de los procesos de Agenda 21 local. Entonces los municipios empezaban con la adhesión a la Carta de Aalborg, se adhería pues todo el pleno municipal, con el alcalde, de todos los colores, los sectores, y se ponían en marcha trabajos de cierto diagnóstico, trabajos de encuentro, diálogo, escucha a la ciudadanía. Pero en todo esto era muy importante la idea de proceso, con unos indicadores para evaluar. Y la idea de proceso en el sentido de que hasta que no se ha hecho una primera ronda de implantación de esas medidas pensadas y no se ha evaluado cómo están funcionando esas primeras medidas, no tenemos en realidad un mínimo conocimiento, de manera que la primera fase sería una especie de fase cero. ¿Por qué digo esto? Porque se ha ido perdiendo ese sentido inteligente de los primeros momentos y ahora estamos cansados de anuncios, de medidas, con mucha solemnidad, con mucha comunicación, decir, tenemos 87 medidas con 200 indicadores, todo eso es fase cero. No se hace. Bueno, es fase cero. La fase 1, en realidad, la fase 1 es cuando hayamos dado una vuelta, que podemos llamar la fase cero, y tenemos el mínimo conocimiento porque ya hemos hecho un esfuerzo de implantación, hemos aprendido de muchas cosas que necesariamente tienen que salir mal, muchos detalles, muchas de las claves para avanzar. El elemento tractor está en evaluar una vez que has hecho un primer ejercicio de implementación. Claro, la implementación muchas veces es el mundo de lo que algún autor de la geopolítica contemporánea, que no voy a decir nombre para darle publicidad, es lo que llaman los sargentos y los cabos. Y él lo dice, este hombre de la geopolítica, para referirse a los ejércitos de las grandes potencias. Y habla de algunos que les van mal porque solo tienen generales y habla de que la clave del éxito y la fortaleza de otros es esos sargentos en los que se construye el orgullo o la disciplina. Bueno, es un símil militarista que puede gustar o no gustar, pero la idea de la implementación asociado a algo que es más humilde y más modesto, pero es de una importancia enorme, es vital. Y casi todas las grandes pretensiones tienen una implementación que requiere del actor local. Y cuando digo el actor local, no solo me refiero a los gobiernos municipales, sino a la sociedad, al tejido socioeconómico, al tejido ciudadano de la escala local. Y eso se ha ido descuidando, se ha ido perdiendo el sentido de la importancia pensando que todo el esfuerzo está en los sistemas y en las estrategias y nos sobran De hecho, estrategias, te diría, nos sobran agendas y nos hacen falta implantación y evaluación de medidas. de hecho te diría que, porque al fin y al cabo, ahora, el contexto en el que estamos, ¿no? Muchos años después de Río, que es efectivamente donde arranca la Agenda 21, ahora Agenda 2030, ¿no? Porque al final es una evolución histórica, ¿no? Muchos de los ataques contra una Agenda 2030
es quizá debido a que ha tenido un desarrollo demasiado teórico, demasiado alejado de lo que tenía que ser. Porque si la gente entendiera los procesos y realmente hubieran sido procesos que hubieran tocado más a ras de tierra, ¿no? Seguramente sería mucho más difícil ese tipo de campañas basadas en bulos y en mentiras y en conspiraciones que cualquiera que se asome 2 minutos entiende que son barbaridades o memeces. Sí, absolutamente, ¿no? Pero claro, el problema es que se ha hecho tan poco a ras de tierra, ha sido tan abstracto todo que ahí han sembrado sin quererlo, porque el problema de las mentiras son los que mentirosos, ¿no? Pero es verdad que ahí ha habido un fallo estrepitoso a la hora de hacer y de comunicar, ¿no? Y si se hubiera hecho posiblemente con la base que que estás desarrollando y exponiendo ahora mismo, habría sido mucho más difícil atacar eso y seguramente nos habría ido mejor en la implementación. Pues yo lo veo así porque creo que, vamos, comparto mucho el diagnóstico que dices, ¿no? De que la agenda urbana tenía que haberse desarrollado de otra manera. Totalmente de acuerdo. Claro, Porque eh, cuando todo esto arranca, me refiero a esta oleada, estamos hablando de cosas que están, eh, que forman parte de la existencia humana, ¿no? Hace poco estaba leyendo el libro de Adrián Escudero sobre la biodiversidad y el capítulo que acaba de publicar, y el capítulo que habla de la conservación de la biodiversidad, pues empieza reconociendo como es algo de siempre en la inteligencia humana el tratar de obtener el máximo provecho de esos recursos naturales, pero conciliándolo con preservar toda la capacidad de que se mantengan esos recursos naturales, ¿no? Cómo tienes ese equilibrio, el cuándo, el cómo, los límites, eso forma parte de la inteligencia de nuestro mundo campesino, ¿no? sí. Y bueno, a partir de un cierto momento empieza a tecnificarse y a volverse tecnocientífico. Empieza con los ingenieros de mediados, finales de siglo del mundo forestal o del mundo agronómico, y luego ya con los científicos de la ecología, la genética, etcétera. Pero siempre ha estado ahí ese sentido de la inteligencia. Entonces, esas grandes cuestiones que se vuelven existenciales, porque el desarrollo técnico-científico precisamente pone en riesgo de una manera seria, a una escala global, ¿no? Los recursos naturales de los que vivimos dignamente. Y esa preocupación, a mí algunas veces me gusta eh, recordar cómo mucho antes de que apareciera la encíclica del Papa Francisco Laudatio Si, en las décadas previas ya había otras encíclicas y otras cartas pastorales de los papas donde se venía a decir lo mismo, empezando por Juan XXIII. Juan XXIII tiene algunas cartas y algunas encíclicas donde advierte de ese riesgo existencial, y por tanto es una preocupación. Ahora esas Sí. preocupaciones que tienen que ver con el agua, con los recursos vegetales, con nuestros bosques, con la necesidad de energía y lo que supone, eh, con la equidad que todo esto lleva implícito, eh, pues esto requiere abordarse de una manera que, que no se puede simplificar ni McDonaldizar en, en un Claro. esquema de 17 objetivos con unos colores, pretendiendo que de esa manera comuniques más fácilmente. Se ha vuelto un problema de comunicación y sobre todo un problema ya no de percepción, sino de inteligencia colectiva. Porque lo importante, esto lo hemos hablado y lo hemos visto en muchos foros con personas del ámbito local. Eh, Habrá que saber cuál es la factibilidad de recabar información y datos en las escalas locales y más en los países en vías de desarrollo para saber, a partir de esa disponibilidad de datos de manera realista, cómo puedes ir construyendo metodologías de evaluación, metodologías de seguimiento respecto a objetivos
no puedes construir metodologías top-down. Y encima, porque, porque vas a restar inteligencia a todos los procesos en los que estábamos en marcha. Y vas a generar una vulnerabilidad para interpretaciones malévolas y conspiranoicas. Y de aquellos barros estos lodos. Me estaba acordando cuando hablabas de Laudato Si, de todas estas encíclicas. También podíamos hablar de, bueno, de lo que dijo el Círculo de Roma, de los límites del crecimiento. Y todavía mejor, aunque es verdad que han pasado 50 años, de hecho este año se cumplieron 50 años de este discurso famoso de Miguel Delibes, en la Real Academia Española, de un mundo que agoniza, que es verdad que hay cosas que cambian, que es hace 50 años, pero el espíritu de ese discurso quizá para mí sigue siendo vigente, ¿no? Yo te digo que hay detalles y epígrafes y cosas que evidentemente han cambiado, todavía estábamos en la Guerra Fría, la evolución tecnológica no tiene nada que ver, pero esa crítica que hace a un desarrollo tecnológico, pero un poco desalmado, literalmente desalmado, pues tiene mucho que ver en los problemas de ahora. Si quieres, Antonio, siguiendo además, porque al final, qué cierto es esto de la conexión entre lo global y lo local, ¿no? Este de piensa globalmente, actúa localmente. También en Conama pues hubo un adelanto de esta evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, o sea, dentro del CONAMA local de Viladecans se hizo ese primer adelanto. Luego creo que ya se ha presentado el informe completo, que bueno, que básicamente esta evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España nos sirve también para analizar este riesgo civilizatorio, esta amenaza existencial incluso que se cierne sobre nosotros, y lo que pueden hacer las ciudades, ¿no?, para adaptar y mitigar este problema. Sí, es un documento donde se ha hecho un esfuerzo muy grande. Ha habido un trabajo, bueno, la evaluación de riesgos e impactos del cambio climático en España. Es el título oficial del documento, se presentó este otoño y hay un trabajo de 2 años entre un consorcio técnico y la Oficina de Cambio Climático de España. Y en el consorcio ha estado el Instituto Hidrológico de Cantabria, ha estado Tecnalia y el Centro Vasco de Cambio Climático, ¿no? Centros pues de mucha solvencia. Y es un trabajo muy técnico, con una metodología muy rigurosa, donde se identifican 141 riesgos e impactos, de los cuales algunos se consideran claves, alrededor de una decena. Algunos también tienen un especial componente o intensidad de dificultad en la reversibilidad de esos impactos. Es un documento muy técnico, con un lenguaje muy técnico, que de cara a lo que estábamos hablando requiere luego de interfaz de comunicación. O sea, pero para eso están estos documentos, para que puedan servir en las escalas críticas, y ahí, por ejemplo, una escala crítica son las comarcas, porque Sí. estamos hablando de lo local, y tú recordabas el famoso lema de la Cumbre del Río 92, piensa globalmente, actúa localmente, que reafirma lo que antes hablábamos de cómo estaba muy clara esa visión. Luego en Johannesburgo, años después, en la cumbre se decía, desde lo local puedes mover el mundo, ¿no? Bueno, insistimos en ello. Pero la escala de lo local es cierto que requiere cierta masa crítica Sí. para que las actuaciones locales tengan más valor. Y en esa masa crítica las comarcas son esenciales. Hay una iniciativa interesantísima que lleva desarrollándose desde hace unos 5 años, que se llama la Bioregión Ebro-Cantábrica, donde el territorio sobre el que se trabaja incluye varias comunidades autónomas, desde Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña,
Valencia, Rioja, y se está trabajando desde la sociedad civil y desde la academia a través de varios ámbitos de conocimiento y de disciplina de conocimiento para identificar proyectos, medidas que pueden ayudar al desarrollo de ese territorio teniendo en cuenta las capacidades las biocapacidades de ese territorio. Es Pues bien, fundamental. en ese trabajo donde yo te invitaría a que trajeras a Ángel Quílez o a alguno de los que están liderando ese proyecto, le dan una importancia enorme desde el primer momento a que haya suficiente masa crítica en los territorios, áreas funcionales con fuerza, con capacidad gravitatoria para no ser absorbida por centros gravitatorios más fuertes, ¿no? Pero eso son masas críticas que generan mercados, que generan demandas, que generan relaciones sociales, que generan creatividad, que dan oportunidades afectivas, ¿no? Y eso es escala local, con muchos municipios integrados. Por eso antes daba importancia a las cosas que no solo hace Viladecans, sino que las hace con Gavà y con Castelldefels. Y por eso es tan importante esas cabeceras tradicionales de comarcas que tenían tanta vida y que se están desangrando y que tenemos que acudir a revitalizar las cabeceras de comarca porque en torno a ellas se generan territorios con más potencialidad de vida. Esto es un elemento de visión, es difícil hacerlo, pero precisamente la iniciativa de la bioregión trata de analizar y sobre todo de generar propuestas de la sociedad civil en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo, casi toda mi vida he vivido en Madrid capital, de una época que viví en Castilla-La Mancha, la comarca de la Sagra. Me di cuenta viendo lo que se movía, ¿no? Entre, digamos, el tejido más activista de la zona en términos ecosociales, que eres tú, pero así. Me di cuenta que el funcionamiento real de la gente era a nivel comarcal. Pues aquí en este pueblo hay X, allá hay Y, allá hay Z, y nos reunimos entre todos y creamos acciones que repercuten no en un pueblo, sino en esa visión comarcal, ¿no? Y al final la bioregión, lo interesante que tiene es que entiende la gestión del territorio desde esta biocapacidad, desde estos recursos ecosistémicos de los que depende toda una población, aunque estén en pueblos diferentes, pero afecta a una misma población de la toda la comarca que depende de esos mismos recursos todos. Y al final es verdad que eso no significa que haya que cargarse las fronteras, pero las fronteras, si me apuras, siendo muy burro, que no lo pienso así, habría que matizar mucho, pero al final las fronteras administrativas, los límites administrativos, tienen un poquito de artificial y realmente lo que determina o lo que tendría que tener más peso en la gestión de un territorio sería esta biocapacidad y esta influencia real de los recursos de un territorio respecto a la población que lo comparte, ¿no? Esté en un pueblo o esté en cinco. Total, necesitamos menos geografía política y más geografía biofísica. Total. Porque es verdad que lo biofísico normalmente determina o contribuye a la geografía humana, ¿no? Y por supuesto que estamos en un proceso de racionalización del poder político desde el siglo XVI, ¿no? Sí. Y ahí aparecen circunscripciones administrativas, pero esas circunscripciones administrativas, se llamen provinciales, se llaman de otro tipo, no pueden ser las que condicionen los flujos vitales. Y sobre todo los estados que están descentralizados, como el nuestro, es verdad que las unidades geográficas, políticas, tienen una autonomía para la administración, pero ahí no se acaba la articulación de ese poder político. Esa es el 50%. El 50% consiste en que hay entidades con autonomía y el otro 50% consiste en que esas entidades con autonomía tienen que colaborar entre ellas, tienen que cooperar entre ellas y tienen que coordinarse.
Y la colaboración, la cooperación y la coordinación es la gran asignatura Ya te pendiente digo. de nuestro régimen de autonomías en cascada, porque no solo tenemos autonomías en las comunidades autónomas, tenemos también autonomías municipales. Eh, y eh, la solidaridad, el principio constitucional de la solidaridad, que está en nuestro artículo 2, se articula administrativamente a través de estas tres dimensiones que son vitales. Y esa cooperación y esa colaboración implica que hay acciones públicas o acciones sociales y económicas que tienen que propiciarse y favorecerse más allá de las fronteras geográficas. Sería una locura pensar que los flujos sociales, culturales, humanos Paran tienen aquí, en la fronteras. frontera. Eh, y mm, falta desarrollar mucho más eh, esta dimensión de nuestro Estado descentralizado, ¿no? Cooperación, colaboración, coordinación. Es nuestra asignatura pendiente. Es nuestra asignatura pendiente. No sé si siguiendo con esta evaluación de riesgos, este informe de evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, está claro que hay un montón de riesgos, o sea, que el panorama está complicado. Creo que lo tenemos todos más o menos claro, pero no sé si destacarías algo en especial de este informe que te haya llamado la atención, porque es verdad que nos sigue sorprendiendo, ¿no? El tema de los estudios de cambio climático, siempre hay novedades. Ahora se está hablando mucho de que se están acelerando procesos de un nivel que no pensábamos. Entonces, ¿hay algo que hayáis dicho, que hayáis visto en Conama como, uy, va, pues esto todavía nos ha sorprendido por aquí? Eh, bueno, en el informe evidentemente se muestran más de 1000 Ya interconexiones ves. entre elementos que tienen que ver con el cambio del clima, con elementos de pérdida de biodiversidad. Eh, pero es interesante cómo en un determinado momento el informe habla de la pérdida del patrimonio natural y cultural. A mí me gustaría conocer más. Eh, Esto no lo puedo conocer, me ha llamado la atención que esto incluso se incluyera en las notas de comunicación del Ministerio, porque el elemento del patrimonio cultural lo doy una importancia enorme. Claro. Y con esto vuelvo a el famoso discurso de Miguel Delibes, de entrada en la Real Academia, un mundo que agoniza, que, que es plasmación de bueno, toda su literatura, pero Sí. especialmente de viejas historias de Castilla la Vieja. Y al poco tiempo de ese discurso él hizo una novela que es un poquito fábula, que es El disputado voto del señor Cayo. Eh, ese cuento, ese libro, recuerdo que durante unos años yo tuve responsabilidades en la educación ambiental de la Comunidad de Madrid y compramos, eh, pues no sé si 200 ejemplares para repartirlos en colegios, porque ahí había el personaje del señor Cayo, que impresiona al político que está haciendo campaña, llega al pueblo y se olvida de que tiene que hacer campaña y sigue las andanzas y las tareas y las labores en las que anda el señor Cayo aquella tarde, eh, y queda impresionado por ese conocimiento de las cosas, de la naturaleza de aquel hombre, y termina diciendo a los dos jovencitos que eran sus ayudantes políticos, les dice: nosotros los listos de la ciudad, en nombre del progreso, hemos bajado del burro a esta gente, y qué va a ser de nosotros cuando nadie sepa para qué sirve la flor del saúco, ¿no? Y además añadía: nosotros hemos venido aquí a redimir al Redentor. Bueno, entre todas esas frases que son delibes puro, lo que hay es, lo que se pone encima de la mesa es un imaginario colectivo, del sentido sensato, del sentido común en el manejo de los recursos y en la gestión de la naturaleza, incluso en el sentido poético espiritual, en contacto con la naturaleza. Eso es lo que está en riesgo.
Pero también está en riesgo ese imaginario colectivo que tiene unas raíces rurales, porque de ahí venimos y de ahí seguimos dependiendo en tantas y tantas cosas. Ese imaginario colectivo no lo podemos perder. Las guerras culturales buscan reventarlo y a veces desde los activismos con buena intención también se revientan esos imaginarios colectivos y ahí nos encontramos todos. Por eso, en toda esa vulnerabilidad que se describe a través de 141 riesgos y con un lenguaje técnico, riguroso, preciso, científico, que de repente se vea mencionada el riesgo del patrimonio natural cultural, unidos tal cual, pues me llevan a pensar en ese elemento de humanización y de acercamiento a las comunidades humanas y en especial a las rurales que tienen una importancia cualitativa enorme y a las que tenemos que prestar una atención y tenemos que recuperar la capacidad de entendernos, la acción comunicativa que dice el filósofo y sociólogo Habermas, y habla del riesgo de que los objetivos sistémicos colonicen el mundo de la vida. Los objetivos sistémicos, algunos de nuestros objetivos o muchos de nuestros objetivos sistémicos de lo ambiental y la sostenibilidad que se articulan en esos programas, agendas sistémicas, aplicadas de una manera fría a través de la racionalidad instrumental que critica la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, acaban o ponen en riesgo o colonizan ese mundo de la vida. Y el mundo de la vida implica la capacidad de entendernos, de comunicarnos, y eso es patrimonio cultural, eso es imaginario colectivo, ese es Delibes. Necesitamos a Delibes más que nunca. Necesitamos a Delibes más que nunca. Estaba pensando, ligado que es verdad que está el patrimonio natural y cultural, que se lo digan sino a los pobres habitantes de las médulas con el incendio de este verano, ¿no? Y tantas otras cuestiones, es que es verdad. Y está muy bien transmitir eso, ¿no? Porque muchas veces se habla del cambio climático y de los temas ambientales en general y parece que estamos hablando todo el rato del oso Sí, polar o como claro, mucho de incendios, pero aquí estamos hablando de una riqueza que no es solo ambiental, sí. es cultural. Yo me tengo, perdóname, pero es que Sí, se me ha hecho tardísimo y yo tenía que estar ya en otro sitio. no te preocupes, vamos a terminar ya la entrevista simplemente para Bueno, acabar. No sé si hay alguna cosa más que quedara de comentar del CONAMA y si quieres dejar también un último mensaje sobre bueno, lo que puedas contar como un avance del CONAMA del Congreso Nacional, de que va a ser el próximo año. eh, el lado humano, el lado de compartir imaginario, de entendernos, de comunicarnos, de que haya un espacio de confianza en el que se pueda hablar por sectores y personas de una gran diversidad en todos los sentidos, es el espíritu del CONAMA que nace en el 92 con la Cumbre de Río, es ese espíritu. Y el CONAMA local es como la expresión de ese capítulo 28 de la Cumbre de Río, ¿no? Eh, en ese sentido, pues ya estamos poniendo en marcha los grupos de trabajo para que tengan su visibilidad en el CONAMA que sucederá en el otoño, al final del otoño del En 2026. este caso, simplemente matizo, un año es el local y al otro sí es el CONAMA, suele ser el Congreso Nacional, ¿no? Más o Eso menos. es. El CONAMA general es cada 2 años y el año en que no hay el CONAMA general hay el CONAMA local, con lo cual siempre hay un CONAMA, siempre hay un espacio de encuentro para intentar entre todos y todas avanzar con la inteligencia de todas las partes, las sensibilidades de todas las partes, tratando de generar cordialidad y trabajar desde la cordialidad en esos desafíos que la requieren. Y en este, simplemente ya para terminar, que sé que tienes mucho jaleo, ¿algún mensaje que puedas dar de avance sobre el espíritu o sobre lo que ya puedas decir de este próximo CONAMA que será en otoño del año que va a entrar, del 2026? Todavía no podría avanzar, pero personalmente creo que tenemos que prestar una especial importancia al mundo rural.
Sin lugar a dudas. Pues yo creo que ese es un buen mensaje para terminar la entrevista, Antonio. Ya simplemente darte las gracias. Y lo último que siempre digo es que siempre la última pregunta mía es decir, más que una pregunta es dejarte tu última intervención, pues ese mensaje corto para que no se te quede nada en el tintero, ese último mensaje que quieras dar, que quieras transmitir, pues lo que tú quieras para cerrar. Hay, pues mi último mensaje sería recomendar la lectura de un documento del año 2011-2012 que hizo un think tank británico junto con WWF del Reino Unido y Oxfam. Ese documento se titula Different Politics, Same Planet y habla de cómo desde los valores genuinos de distintas ideologías se puede confluir y coincidir en el trabajo por lo que llamamos el planeta común, que en realidad son nuestros entornos locales en los que desarrollamos nuestras vidas, con los que nos enraizamos, con los que generamos sentimientos y afectos, porque de esos entornos locales, de su acumulación, del cuidado de lo que cada uno tenemos a nuestro alcance, depende a su vez eh, la salud y el legado de la casa común que es el planeta. Pues muchas gracias, Antonio. Es un mensaje muy inspirador. Yo creo que es la mejor manera de cerrar esta entrevista y nos hemos quedado con muchas ganas de más y entonces, bueno, pues seguiremos ahí porque esas ganas de más de cara a un año con Conama Nacional, pues habrá que estar atentos y seguramente pues os preguntaremos, estaremos al tanto porque es un pedazo de evento y ahí pasa todo lo importante que tiene que ver el medio ambiente, siempre pasa en Conama y estaremos al loro. Muchas gracias, Antonio, por la entrevista. Gracias, Daniel, y a Muchas, toda la audiencia. muchas gracias. Y, Gracias. y terminamos la entrevista. Espero que os haya gustado y simplemente pues esa reflexión que dejaba Antonio y que realmente es parte, ¿no?, del mundo que tiene que ver con respetar esta casa común de que decía Antonio Lucio, ¿no? Y esta casa común que es verdad que se construye barrio a barrio y casa a casa, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente y así entre todos y todas y cada uno desde donde está y desde el lugar que ocupa, pues intentaremos construir ese mundo mejor que aquí decimos que es posible. Terminamos este programa y como siempre vuelvo a decir, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.